Punto cuarto. Secretaría. Corporación de órganos de Gobierno. Dar cuenta de los trámites realizados en relación con la adquisición del edificio situado en la calle Torre de los Manzanes, número 20. Acuerdos a adoptar. Pues, ¿nos haces un resumen de la propuesta o si por parte de la concejala de Servicios Sociales quieres intervenir tú o hago yo el resumen? Vale. Bueno, pues sabéis que es un tema que se ha debatido en diferentes ocasiones en este pleno y donde también hemos coincidido todos los grupos en las necesidades de mejorar las instalaciones donde se ubica ahora mismo el centro de AFA, que es un centro de respiro y que aspiramos a, como bien nos explicó la presidenta de AFA, que nos acompaña aquí esta noche también, Remé, ahora mismo las instalaciones dan servicio como centro de respiro y lo que se aspira también es a mejorar también y el que Sisona disponga de un centro de día. Entonces, en el pleno de noviembre, que es el último celebrado en el año anterior, pues ya se acordó el realizar trámites para conseguir la adquisición del edificio situado en Torre de les Masanes número 20. ¿Vale? Ahí puedes decir que por parte del equipo de gobierno ya se habían dado pasos previamente para conocer la propiedad del edificio y también se habían tenido ya algunas conversaciones con el banco que finalmente tenía la propiedad una vez resuelto el concurso de acreedores en el que estaba inmerso este edificio. ¿Vale? Bien, la moción que se aprueba, presentada por Compromís, se da un plazo bastante corto, que es de 3 meses, y que yo creo que conseguimos cumplir pues gracias a que ya se habían dado diferentes pasos en ese sentido. Siempre contando con el asesoramiento de AFA, tanto de la presidenta de la Junta Directiva como de la gerente, pues para ver necesidades y ver si este edificio respondía a las necesidades reales que tiene un centro de AFA. Visitando el edificio, haciendo números para ver las necesidades, contactando también con Consellería, porque claro, era muy importante que cualquier paso que diéramos tenía que ir encaminado a conseguir la homologación por parte de Consellería para que este edificio cumpliera con las necesidades que requiere un centro de estas características, ¿vale? El edificio en sí, pues sí que cumpliría, pero requiere una inversión importante porque uno de los requisitos es que la accesibilidad tiene que ser accesible desde la puerta principal y no puede ser de cualquier manera, no puede ser una plataforma, sino que tiene que ser una rampa. Hay que adaptar anchura de puertas, hay que adaptar cuartos de baño, bueno, todo y así, este edificio puede adaptarse a albergar un centro de día. Lo que nos transmite también Consellería es que para ser centro de día se habilitarían o se homologarían 2 plantas. Este edificio tiene más, pero bueno, se puede buscar otros usos al resto del edificio. La oferta que se hace por este edificio es de 570.000 euros, que está por debajo del valor catastral del edificio. Y bueno, en la comisión informativa fue dictaminado de manera favorable por todos los grupos esta propuesta y lo que yo he transmitido durante la Junta de Portavoces que hemos celebrado antes de esta sesión plenaria es que el banco ya nos ha contestado y su respuesta ha sido positiva. Es decir, que estamos encaminados en un periodo de tiempo corto el poder disponer de las instalaciones, de mejores instalaciones para albergar un centro de día que en ello se trabaja de la mano de AFA y también pues de la mano también de todos los grupos que nos sentamos en esta de plenos del Ayuntamiento de Gijona, ¿vale? Bueno, pues después de este resumen, pues sí que abrimos un turno de palabra para quien quiera hacer uso pueda hacerlo. Muy bien, pues por parte de Compromís, ¿quieres intervenir, Joan? Sí, nosaltres només destacar que, com bé a tot el món, va ser una proposta de Compromís, perquè enteníem que era una prioritat i ens agradaria per part de l'equip de govern que es fes la realitat en la major brevetat possible. No sé si modificació de crèdit o per pressupostos. Res més que dir. Per part del Partit Popular.
Pues reiterarnos en nuestra alegría de que un punto tan demandado por la asociación, por el pueblo y por toda esta mesa, pues siga los trámites y se vaya cortando y se vaya haciendo realidad. Yo creo que la pregunta que queda en el aire un poquito más concreta hacia Ricardo es los plazos más o menos que podríamos tener en cuanto, supongo que será asignación presupuestaria. Si nos puedes indicar... Sí, com ha dit Joan, ara n'hi ha que posar els diners, en principi n'hi ha dos formes de fer-ho, o clavar-los en el pressupost inicial o esperar-nos a la liquidació del pressupost en el mes de febrer, finals de febrer, març, i ahir fer una modificació d'incorporació de romanents. Són les dues opcions que estan ara mateix damunt de la taula. A partir d'ahir, pues diners com a tal en la partida, pues posiblement estiguen per mes de mayo, antes d'abril o mayo no queda jo que estigui. Estaríem parlant que després de tota la tramitació d'enguany, a partir de l'any que ve podríem estar parlant de que es poguera posar els plaços per fer l'obra i demés. Exacte, un pla raonable. És que a voltes el comentar aquestes coses ve bé perquè ens fem unes il·lusions que no és qüestió de 2 mesos ni de 3 mesos de tindre el centre en marxa. Podem estar parlant d'un any o any i mig, fàcilment. Anem a intentar que siga lo más corto, lo más rápido posible. El disponer de un edificio ya construido a corta plazos, que no construir uno nuevo, que es una de las cosas que planteabas durante la Junta de Portavoces, pero es cierto que bueno, el banco nos ha dicho que sí, ahora ver todo el trámite que hay que hacer también con el banco hasta conseguir firmar la escritura. Mientras tanto, como ya comentaba antes, tenemos trabajo adelantado. Hay una aproximación de números sobre la inversión a hacer en el edificio. Las consultas con Consellería también están hechas, ¿vale? Es decir, que hay mucho trabajo adelantado que permitirá acortar los plazos, pero ahora mismo pues es aventurado decir cuándo. Desde luego yo creo que está en ánimo de todos que sea lo antes posible, pero también las cosas hay que hacerlas bien y a veces pues correr mucho no facilita las cosas. Entonces digo que es un tema prioritario y vamos a intentar que sea lo más corto posible y rápido y que abra las puertas para dar el mejor servicio posible. Bien, pues nos reiteramos en lo que reza la moción, que es pues facultar a la alcaldesa que siga tramitando lo más rápidamente posible. De acuerdo, gracias Juan Carlos. Y por parte de Mesisona, Eduardo, ¿quieres intervenir? No pasa nada. Lo siento. No pasa nada. No sé en qué estaba yo pensando. No. Puede ser. Sí, ¿lo qué? Que Mario se sentaba que ahí. Mario estaba así. No, desde nuestro partido también, pues como ha dicho Juan Carlos, que los trámites se hagan lo más rápido posible, no dejarlos de la mano, porque realmente el centro de respiro actual pues necesita unas instalaciones nuevas, porque la situación en la que están es bastante alarmante, ¿vale? Tienen humedades, termos y demás que no funcionan. Entonces ellos lo que quieren es lo más rápido posible y que no dejemos de la mano y intentar atender con la mayor brevedad posible todas las necesidades. Y sobre todo un apunte es a la hora de establecer los presupuestos, que se han pasado un poco, pues un poco que son un poco elevados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las partidas extras aparecen presupuestos de casi 28.000 euros. Supongo que después, más adelante, se detallarán con más detalle en qué se van a repartir todas las partidas para tener un poco más detallado todo el presupuesto, porque hay unas que pensamos que son un poco elevadas, ¿vale? Pero bueno, supongo que conforme se vaya realizando, pues veremos en qué se han repartido todos los presupuestos y sobre todo eso, pues que vaya lo más rápido posible para que el centro de AFA sea realidad, si este año mejor que el año que viene, ¿de acuerdo? Claro, como decía antes, son números aproximados, se han tenido que hacer con mucha rapidez y también ha servido para, una vez que nos hemos sentado con el banco, decirles que, bueno, que el edificio estaba muy bien, pero que había que hacer una inversión importante. Entonces, pues
se han hecho, como decía, lo más rápidamente posible. Y como sabéis, además también un ayuntamiento tal y como funciona, pues hay que hacer o encargar el proyecto, hacer el proyecto, saldrá licitación y las empresas ofertarán. Y desde luego pues está en ánimo de todos que los números se ajusten a la realidad del mercado, pero haciéndolo bien y cumpliendo con normativa, y luego pues tiene que dar un servicio eficiente, que dure y que no dé problemas. Muy bien. Pues bueno, yo creo que lo he dicho antes, estamos todos en sintonía. Ya he mencionado que hubo una propuesta de compromiso a la que nos adherimos todos, que también el Partido Popular hace unos años también presentó una propuesta semejante, también preocupados por las instalaciones del centro de día, y en la propuesta del expediente también consta que la certificación catastral que se pide es del 8 de junio de 2018, es decir, que este equipo de gobierno ha dado muchos pasos previos para llegar tan rápidamente como hemos pedido a esto. Si no hubiésemos dado todo ese trabajo previo, habría sido totalmente imposible el llegar aquí con el trabajo ya hecho, ¿vale? Entonces, creo que estamos todos de enhorabuena y pues siempre trabajando por dotar a Gijona de mejores servicios y sobre todo facilitarlos a la gente que más los necesite. Y pues hay que invertir dinero y hay que estar vigilantes de que ese dinero se gaste de la mejor manera posible, pero sobre todo alcanzando el mejor resultado posible. Muy bien, pues como decía, una vez más agradeciendo el apoyo de todos, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado por unanimidad de todos los presentes y se agradece. Vaya, pues yo me emociono con estas cosas, ¿vale? Como el otro punto era ratificar, muy bien. Vale. Es que al que estemos todos de acuerdo, pues la verdad es que pues da satisfacción poder aprobarlo. Sí. Esto me estaba apuntando el secretario que sí que habrá que adoptar un acuerdo plenario para acordar la compra. Aquí lo que estamos haciendo es dar cuenta de todos los pasos dados y de la oferta trasladada a la propiedad. Y bueno, y con el añadido de la noticia que hemos recibido esta mañana, que a través de un email que he dado cuenta en la Junta de Portavoces, con la respuesta afirmativa por parte del banco. Bueno, punto 5.